Los dragones, seres que han cautivado la imaginación de la gente durante siglos y que son un elemento fundamental en la mitología mundial, el folclore colectivo y la cultura pop, han sido representados en todo tipo de obras tanto como bestias terroríficas y avariciosas como protectores sabios y benévolos. A pesar de su origen mitológico, la fascinación por estas criaturas continúa existiendo hasta nuestros días, y muchas son las personas que permanecen sintiéndose atraídas por sus cualidades místicas y su presencia sobrecogedora, a tal grado que la pregunta ¿qué tan peligrosos serían si realmente hubiesen existido? Se escucha con bastante frecuencia en las pláticas de los aficionados del tema. Por lo que, como seguramente habrán deducido, lo que viene a continuación es una explicación contundente para intentar responder con precisión a esta cuestión. Hey, ¿qué tal, belicistas? Qué gusto tenerlos aquí. Como habrán escuchado, el día de hoy hablaremos de los indiscutibles reyes de las criaturas fantásticas, los dragones. A continuación, analizaremos qué tan peligrosos hubieran podido llegar a ser en un contexto histórico medieval. Suena interesante, ¿no lo creen? Yo soy Roderick y ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Antecedentes históricos de los dragones. En Occidente, los dragones a menudo fueron representados como seres cuadrúpedos con un par de gigantescas alas en la espalda, mientras que, en Oriente, se asemejaban más a una especie de gusanos gigantescos, carentes de cualquier tipo de alerones. Sin embargo, gracias a una clasificación moderna sobre los que a partir de ahora nos referiremos como los grandes reptiles, podemos establecer que un dragón propiamente descrito es aquella bestia con 4 patas en total, 2 delanteras y 2 traseras, cubierta en su mayor parte por gruesas escamas de todo tipo de forma y tamaño, que ostenta una dupla de alas membranosas sobre su lomo, parecidas a las de un murciélago moderno. En el oeste, la simbología del dragón era asociada con la representación de la lucha entre bestias y dioses, o bien entre héroes y monstruos. En estos frenéticos combates, la bestia asumía un carácter dual de manera habitual, el de agresor y el de protector, cuyas acciones y motivaciones normalmente hacían referencia al origen o al desenlace de una ordenación de sucesos que ayudaban a mantener la armonía universal. La cosmogonía escandinava colocaba al dragón entre las temibles fuerzas del inframundo, pues se les representaba como criaturas con nada más que perversidad en su corazón, entidades que participarían en el Ragnarok, el combate final entre las huestes divinas y demoníacas, que conduciría a la inminente destrucción del mundo. Es por este motivo que los vikingos solían esculpir las proas de sus barcos en forma de cabeza de dragón, pues tenían la creencia de que los espíritus guardianes de las costas enemigas huirían despavoridos al verles. En el Nibelungenlied, o Cantar de los Nibelungos, se describieron las proezas de Sigurd, un cazador de dragones de la corte de los Borgoñones, que, haciendo uso de sus habilidades, consiguió la mano de la princesa Grimhilda. Sin embargo, para consolidar su matrimonio, Sigurd tuvo primero que hacerle frente a Fafnir, un dragón de proporciones gigantescas que protegía un tesoro incalculable. Esta historia, que forma parte de la mencionada saga, fue puesta por escrita alrededor del año 1200. Para los celtas, los dragones representaban a los custodios de los secretos fundamentales y los tesoros más valiosos del globo, por lo que solían aparecer en conjunto con las divinidades del bosque, que, según se cuenta, podían doblegar su espíritu para utilizarles en beneficio o perjuicio de las comunidades. Aún en nuestros días, estos fantásticos seres permanecen apareciendo en blasones militares y estandartes marciales, en las asociaciones gubernamentales del norte de Europa, como por ejemplo en la bandera de Gales, cuyo simbolismo hace referencia a la lucha entre los británicos nativos y los primeros invasores sajones. En otro lugar del mundo se contó la leyenda de San Jorge de Capadocia, en la que apareció un peligroso ser que se entretuvo provocando daños entre la población local de la ciudad de Silca. En esta historia, los habitantes de la urbe acordaron organizar un sorteo diario, en el que se elegiría a una persona que posteriormente sería entregada como sacrificio para intentar apaciguar a la bestia. Pero un mal día, y para infortunio de todos, la hija del rey saldría seleccionada. Es en este preciso momento que entraría en escena un joven caballero sin mucha experiencia, San Jorge, quien,
Galopando a toda velocidad sobre un hermoso corcel blanco, se enfrentaría al dragón hasta conseguir empalarle con su lanza. Estas historias sirven como precedentes de la percepción de la realidad que cada una de las civilizaciones dejaron a través del tiempo. Pero, más allá de las tradiciones míticas que se hallan en torno a tan fabulosas figuras, existen ciertas hipótesis y sucesos que hacen que todavía se mantenga en duda si la existencia de los dragones fue puramente ficticia, o si, en realidad, está sustentada por una verdad histórica que aún no ha podido ser corroborada. Por ejemplo, en las crónicas orientales más antiguas, se informó sobre el hallazgo de huesos de dragón esparcidos en la provincia de Sichuan, restos que fueron utilizados por los médicos chinos tradicionales para el tratamiento de todo tipo de problemas hepáticos y cardíacos. Dichos sucesos, que ocurrieron en torno a los años 265 y 317 de nuestra era, sacudieron al mundo en aquel entonces, y aunque hoy día se dice que dichos vestigios pertenecieron a fósiles dinosauricos, realmente no tenemos manera de corroborar cómo lucían estas criaturas con total precisión. Ya bien entrados en contexto, es momento de mencionar las particularidades que más comúnmente se le atribuyen a estas bestias, esto con el fin de determinar el grado de peligrosidad que representarían para las sociedades medievales. Capítulo 2. Características y habilidades de los dragones. Lo primero que deberíamos determinar es el tamaño que tendría la criatura, pues este factor no solo determinaría el calibre apropiado del armamento bélico necesario para por lo menos poder ocasionarle un daño significativo, sino que también permitiría que nos diésemos una idea sobre la posible devastación de cada uno de sus ataques cuerpo a cuerpo. Como se dice en el Cantar de los Nibelungos, el dragón Fafnir tendría la altura de un gigante de hielo, criaturas que, en las crónicas, se nos describen con una talla que bien podía rondar entre los 6 y los 9 metros. Por otro lado, el dragón contra el que luchó San Jorge podría vislumbrarse por completo desde el lomo de su caballo, por lo que su alzada máxima no debió superar el 1,80 m, una diferencia de estatura bastante considerable. Con una serie de operaciones matemáticas, que no explicaré para evitar aburrirlos, finalmente pude establecer un tamaño aproximado lo suficientemente satisfactorio para resolver este dilema, quedando así una altitud total de 6 metros con una longitud de 13 y una envergadura de 44 metros de punta a punta teniendo las alas extendidas. Sigue siendo muy grande, pero no se acerca ni tantito al tamaño que tienen en ciertas adaptaciones. Con unas dimensiones como estas, sería de suponer que la fuerza ejercida en cada una de sus arpadas, patadas y coletazos sería descomunal, y con seguridad sería más que la necesaria para arrojar a una persona varios metros en el aire ejecutando cualquier movimiento, por más perezoso que fuese. Asimismo, sería lógico pensar que la potencia de su mandíbula sería, por lo menos, 3 veces mayor a la de cualquier animal conocido. La presión ejercida por la quijada de un cocodrilo de agua salada, que es la más poderosa que se conoce hasta la fecha, es de 268 kilogramos por centímetro cuadrado, por lo que la fuerza de un dragón sería de por lo menos 804 kilogramos por centímetro cuadrado, que sería lo mismo que 49.380 newtons. La fuerza necesaria para perforar una placa de acero de 10 milímetros, tomando como base el esfuerzo cortante último, que nos indicaría en qué momento la placa empezaría a ceder, es de 43.352.7 newtons, por lo que, al menos en teoría, un dragón tendría la fortaleza necesaria en sus maxilares para atravesar una armadura de placa sin problema alguno, protecciones que, de por sí, difícilmente superarían los 2,5 milímetros de grosor. Otra característica a tener en cuenta sería su piel exageradamente resistente, que, además, permanecería cubierta por una serie de escamas con una consistencia similar a la piedra, coraza que, en más de una ocasión, tendría la capacidad de desviar flechas y perdigones dirigidos a su centro de masa, lo que volvería la de por sí ardua tarea de ocasionarle una lesión de gravedad aún más complicada. Podría pues incluso llegarse a afirmar que los dragones tendrían la reputación de ser casi invulnerables a los ataques de arcos y ballestas de mediana y baja potencia. Asimismo, los dragones serían a menudo retratados con una inteligencia superior a la de un animal promedio, por lo que siempre cabría la posibilidad de que ésta fuese equiparable, o hasta superior, a la del ser humano. Esto sería algo altamente peligroso, ya que implicaría que la bestia podría identificar y clasificar los distintos tipos de peligro,
y actuar en consecuencia para salir lo más ileso posible de las situaciones de riesgo, lo que también denotaría que tendría la capacidad de planificar estrategias metódicas para proteger a sus aliados o para acabar con sus enemigos. Como si todo lo anterior fuese poca cosa, también se diría que los dragones gozarían de poseer sus 5 sentidos altamente desarrollados. Ostentarían una visión periférica parecida a la de un águila, un animal capaz de detectar a su presa desde una altitud aproximada de 500 metros, un olfato tan refinado como el de un elefante africano, cuyas fosas nasales mantienen cerca de 1900 genes receptores olfativos, un oído parecido al de la polilla de cera, que es capaz de percibir las ondas ultrasónicas del espectro. Y ya se imaginarán lo que podríamos decir sobre los sentidos del gusto y el olfato. Con todo y eso, aún queda una particularidad que, en combinación con unos sentidos tan avanzados, se volvería imposible de ignorar: su capacidad de volar. La mutabilidad del vuelo de los dragones con seguridad radicaría en la membrana flexible de piel que rellenaría las coyunturas entre sus alas. Dependiendo de la posición de las mismas, la criatura tendría la capacidad de generar un mayor empuje o una menor resistencia al viento. Sin embargo, debido a su masa y a su estructura ligeramente robusta, el verdadero punto fuerte de su revoloteo se hallaría en la forma de planear, y no en la realización de maniobras altamente complicadas. Para rematar, habría que mencionar la que sin duda sería la habilidad más representativa de estas bestias: su capacidad de exhalar poderosas llamaradas de fuego por el hocico, un mecanismo biológico que bien podría funcionar mediante un sistema que se encargase de almacenar metano en algún órgano de su cuerpo, o bien a través de la generación de un pulso galvánico, parecido al que produce la anguila eléctrica. Cualquiera que fuese la explicación a esta competencia, lo único que podríamos afirmar sería que recibir uno de estos vigorosos choques incendiarios acabaría con la vida de cualquier ser conocido. Como datos curiosos, mencionaré que en algunas historias también se les retrataría con una mordedura ponzoñosa, y con la habilidad de utilizar encantamientos y conjuros. Pero como estas cualidades no son tan reconocidas en el medio, ni tan sencillas de explicar o aplicar en la vida real, decidí no tomarlas en cuenta para este análisis. Si recopilamos la totalidad de las características anteriormente expuestas, podemos estar de acuerdo en que un dragón representaría una amenaza de grado épico, ya que sin duda sería capaz de poner en jaque a la armada completa de un país o reino por un periodo indeterminado de tiempo. Pero la unión de los ejércitos del mundo con seguridad sería capaz de acabar con la amenaza. Y listo, belicistas, esto fue todo por esta ocasión. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el formato de este video, si lo disfrutaron o cuanto menos lo consideraron interesante. Tal vez podría expandirse a otro tipo de temas. Que tengan un excelente resto de día.